No manches, banda. ¿Están listos? Porque la historia que les voy a contar hoy les va a hervir la sangre. Nos vieron la cara a todos. Engañaron a todo un país, a 130 millones de mexicanos, para destruir una de nuestras empresas más queridas y casi nos roban el alma. Esta no es una simple historia de negocios, es una conspiración, una traición a nivel nacional. Así que pónganse cómodos, porque vamos a exponer la verdad detrás de la caída y el increíble regreso de Tortillas la Abuela. México entero se equivocó. Y esta empresa, la que todos cancelamos, era la verdadera heroína. Mi nombre es Carlos Ramírez, y durante años fui inspector de la COFEPRIS, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios. Mi trabajo era ser el guardián de lo que comemos, el perro de casa que olfatea el veneno antes de que llegue a tu mesa. Y el 15 de septiembre de 2024, viví el día que definiría mi carrera y mi vida entera, aunque en ese momento, no tenía ni la más remota idea de la telaraña de mentiras en la que estaba a punto de caer. Ramírez, emergencia en el Zócalo, la voz de mi jefe sonaba distorsionada y urgente por el teléfono. Dejé caer los papeles que tenía en la mano y me puse de pie de un salto. El Zócalo, en pleno grito de independencia. ¿Qué diablos podía haber pasado en el corazón más sagrado de nuestro país? Cuando el helicóptero de emergencias aterrizó cerca de la plancha de la Constitución, la escena que vi me heló los huesos. Era un campo de batalla. Cientos de personas, que minutos antes celebraban con banderas y matracas, estaban retorciéndose en el suelo. El aire, que debía oler a pólvora de cohetes y a elotes asados, apestaba a vómito y a pánico. Las sirenas de las ambulancias aullaban como almas en pena. ¿Qué pasó aquí?, le grité al jefe de paramédicos. Intoxicación masiva, jefe, me respondió, sin dejar de atender a una mujer desmayada. Calculamos más de 200. Todos comieron en los mismos puestos de tacos, todos usaron las mismas tortillas. Corrí hacia el hospital más cercano. La sala de urgencias era un infierno. Gemidos de dolor, el llanto de niños, médicos corriendo de un lado a otro. Un anciano, con la piel pálida y sudorosa, me agarró del brazo con una fuerza sorprendente. La tortilla, susurró. La tortilla de la abuela sabía rara, como a químico. Químico. Esa palabra resonó en mi cabeza como un disparo. Para nosotros, el maíz no es solo comida, es nuestra sangre, nuestra historia. Contaminarlo es una profanación. ¿Qué tortilla, señor?, le pregunté. La del empaque rojo, la abuela, mis nietos decían que era la más rica, la más pura. Inmediatamente, organicé a mi equipo. Registramos los puestos de tacos que rodeaban la plaza. En la basura, encontramos montañas de empaques rojos con la cara sonriente de una abuelita. Tortillas la Abuela, un producto de una empresa familiar mexicana llamada Maíz del Alma. Recojan todas las muestras que puedan, ahora, ordené. De vuelta en el laboratorio, la noche se hizo eterna. Veía los tubos de ensayo girar en la centrífuga como si el destino de la nación dependiera de ello. A la mañana siguiente, el informe llegó a mi escritorio. Lo abrí con manos temblorosas. Mis ojos se clavaron en dos palabras: maíz transgénico y niveles ilegales de pesticidas. Sentí un vacío en el estómago. Mi sangre se convirtió en hielo. ¿Cómo era posible? Una empresa mexicana, con un nombre que evocaba tradición y confianza, envenenando a su propia gente con maíz gringo modificado y químicos prohibidos. La noticia explotó como una bomba atómica. Los medios no hablaban de otra cosa. Tortillas la Abuela usan maíz transgénico y veneno. Las redes sociales se incendiaron. Nos están matando con comida para puercos. Malinchistas. Vendidos. Que se larguen de México. Era una guerra digital y cultural. Encendí la televisión y todos los canales repetían la misma historia. Un famoso líder de opinión, con cara de indignación patriótica, despotricaba frente a la cámara. Esto no es un error, es una traición. Es un ataque deliberado a nuestra soberanía alimentaria, a nuestra herencia.
No podemos perdonar a quienes manchan el sagrado nombre del maíz. Las calles se llenaron de gente furiosa. Quemaban paquetes de tortillas la abuela en piras improvisadas. La situación era insostenible. Con el informe en la mano, me presenté ante mis superiores. Esto no es solo un problema de salud pública, dije con una convicción que me nacía de las entrañas. Esto es una ofensa a la identidad de 130 millones de mexicanos. Esa noche, no pude dormir. Las caras de dolor de la gente en el Zócalo se repetían en mi mente. Solo querían celebrar a su país, comerse un taco, y esa tortilla se había convertido en veneno para el cuerpo y para el alma. 3 días después, el gobierno convocó a una reunión de emergencia. Como el inspector jefe del caso, yo estaba en la mesa principal. El secretario de Salud, con el rostro sombrío, abrió la sesión. La situación es crítica. Las protestas se extienden por todo el país. Ya hay reportes de violencia. Un funcionario exigió la prohibición total de los productos de maíz del alma. Otro añadió, no es suficiente. Hay que cerrar sus fábricas, confiscar sus bienes y meter a los dueños a la cárcel. Levanté la mano. Según nuestra investigación, comencé, Maíz del Alma tiene una red de distribución en todo el país, con ventas anuales de miles de millones de pesos. Pero nuestra cultura y la salud de nuestra gente no tienen precio. Necesitamos una acción ejemplar. Mis palabras sellaron el destino de la empresa. En ese momento, sentí un orgullo frío, una sensación de justicia cumplida. No sabía, no podía saber, el error monumental, la estupidez histórica que estaba cometiendo. De regreso a casa, en el silencio del coche oficial, mi mente viajó 7 años atrás. Era un verano caluroso, muy parecido a ese. Yo era un estudiante en la UNAM y volvía a mi pueblo para las vacaciones. Mi abuela Elena, me esperaba en la puerta. Mi Carlitos, ya volviste. Te tratan bien en la capital, me dijo mientras sus manos cálidas y arrugadas me acariciaban el cabello. Ella era mi todo. Mis padres murieron cuando yo era niño, y ella me crió. Era mi ancla, mi refugio. Abue, te traje algo nuevo de la ciudad. Una salsa artesanal que está de moda, todos dicen que es la mejor, le dije, sacando un frasco de vidrio con una etiqueta rústica. En ese entonces, los productos orgánicos y de pequeños productores comenzaban a ser populares. Ay, mi niño, siempre trayéndome cosas raras. A ver, vamos a probarla, dijo con su sonrisa de siempre. Preparó unos sopes sencillos, con frijoles y queso fresco. El aroma del maíz recién hecho llenó la cocina. Nos sentamos frente a frente, y comimos felices. Pica, pero qué sabrosa está, exclamó ella. Verla disfrutar era mi mayor felicidad. Pero poco después de comer, la vi llevarse las manos al estómago y soltar un gemido ahogado. Carlitos, me duele mucho la panza. Al principio, pensé que era la indigestión, que el picante le había caído pesado. Pero su rostro se puso pálido como el papel, y de repente, perdió el conocimiento. Abuela. Abuela, grité. La ambulancia tardó una eternidad. En el camino al hospital, no solté su mano, que estaba fría como el hielo. En urgencias, un doctor salió a preguntarme. ¿Qué comió la paciente? Sopes y una salsa artesanal que le traje de la ciudad. La cara del doctor se ensombreció. Hemos tenido varios casos parecidos últimamente, todos de productos locales sin registro. Parece una intoxicación severa, pero necesitamos analizar la sustancia. Esa noche fue la más larga de mi vida. Mi abuela estaba en terapia intensiva, conectada a un respirador. Nunca recuperó la conciencia del todo. Al día siguiente, el doctor me llamó. Encontramos una toxina muy potente en los restos de la comida. Esas empresas pequeñas a veces no tienen los controles adecuados. Mi abuela luchó por 3 días. Antes de irse, apenas pudo susurrar, Carlitos, comí algo malo, no fue tu culpa. Pero sí lo era. Era mi culpa. 3 meses después, en su funeral, hice un juramento sobre su tumba,
jamás permitiría que otra empresa irresponsable, por muy tradicional o artesanal que se dijera, le hiciera daño a una familia mexicana. Por eso estudié ingeniería en alimentos y entré a la COFEPRIS. Cada vez que llegaba un producto de una pequeña empresa mexicana, lo inspeccionaba con una furia microscópica. Mis compañeros me decían, Carlos, ¿por qué eres tan duro con los nuestros? Porque tenemos que proteger a nuestra gente, respondía yo. Pero la verdad era que no podía superar el dolor de haber perdido a mi abuela. Y ahora, 7 años después, la historia se repetía, pero a una escala masiva. 200 peregrinos en el Zócalo. El mismo modus operandi. Estaba temblando de rabia. Esta vez, me aseguraría de que pagaran. Una semana después del desastre del Día de la Independencia, el gobierno emitió su veredicto final. A partir de hoy, se prohíbe la venta y distribución de todos los productos de la empresa Maíz del Alma, dueña de la marca La Abuela. Se ordena el cierre inmediato de sus plantas en Toluca, Monterrey y Guadalajara. El anuncio se transmitió en vivo a todo el país. Yo estaba de pie, justo detrás del secretario de Salud, como un verdugo silencioso presenciando la ejecución. Los reporteros lanzaban preguntas como balas. ¿Escucharon la versión de la empresa? Para quienes profanan nuestra herencia, no hay versión que valga, respondió el secretario, tajante. Mi teléfono sonó. Era mi jefe. Ramírez, mañana a primera hora te presentas en la planta de Toluca. Supervisarás el cierre. Este es tu caso, termínalo. Entendido, respondí. Al amanecer, llegué a la fábrica con un contingente de policías. Cientos de manifestantes ya rodeaban el lugar. Asesinos. Vende patrias. Fuera gringos con máscara de mexicanos. Los gritos rasgaban el aire frío de la mañana. Tomé un megáfono. Por orden del gobierno de la República, esta planta queda clausurada. Todos los empleados deben desalojar las instalaciones de forma ordenada. Las puertas se abrieron, y los trabajadores comenzaron a salir. Para mi sorpresa, la mayoría eran gente humilde, mexicanos con la cara llena de confusión y tristeza. Una señora de mediana edad se me acercó. Señor, yo llevo 10 años trabajando aquí. ¿Qué hicimos mal? Solo hacíamos tortillas. Las tortillas que ustedes hacían tenían veneno. Con eso basta, le respondí con frialdad. Se dio la vuelta, llorando. En ese momento, un hombre de unos 60 años, con el cabello cano y una mirada serena a pesar del caos, se presentó. Soy José Pepe Villanueva, director de Maíz del Alma. Acataremos la orden del gobierno y nos retiraremos en paz. Su voz era tranquila. No había ira ni protesta. Pero quiero decir una cosa, continuó, jamás, en nuestros 30 años de historia, hemos usado intencionalmente algo que daña a nuestra gente o a nuestra tierra. Lamentamos profundamente lo sucedido. Desde la multitud le gritaron mentiroso. Pero don Pepe, como todos le decían, se mantuvo digno. Se fue junto a sus empleados, consolándolos uno a uno. Por la tarde, el líder de opinión que había visto en la tele apareció con miles de seguidores. Montó un templete frente a la fábrica. Hoy es un día de victoria para México, arengaba. Hemos defendido nuestro sagrado maíz. Escuchándolo, sentí una oleada de orgullo. Por fin habíamos defendido lo nuestro. Esa noche, las noticias no hablaban de otra cosa. Gobierno actúa con mano firme contra empresa traidora. Sonreí con satisfacción. Pero al final del noticiero, una nota breve llamó mi atención. Por otro lado, el gigante corporativo estadounidense Gringo Food ha anunciado una inversión masiva para expandir su presencia en el mercado mexicano. Prometen traer alimentos modernos, seguros y accesibles, respetando siempre la cultura local. Gringo Food. El nombre me sonaba, pero en mi cansancio, no le di importancia. Llegué a casa y caí rendido en la cama. Pero esa madrugada, tuve un sueño extraño. Mi abuela Elena estaba ahí, mirándome con una tristeza infinita. Carlitos, me decía,
tienes que ver la verdad completa. 4 días después del cierre, don Pepe convocó a una rueda de prensa. Yo asistí como representante del gobierno, para asegurarme de que no dijeran ninguna tontería. Frente a un mar de cámaras, don Pepe subió al podio. Primero que nada, quiero ofrecer mis más sinceras disculpas a todas las personas que sufrieron en el incidente del Zócalo. Hizo una reverencia profunda. Maíz del Alma acepta la decisión del gobierno y anuncia su retiro total del mercado mexicano. La sala estalló en murmullos. ¿Retiro total? Nadie esperaba una medida tan drástica y tan rápida. Un reportero preguntó, ¿tiene algo que decir sobre el maíz transgénico y los pesticidas? Todos nuestros productos en México se elaboran en líneas de producción certificadas como orgánicas y libres de transgénicos, usando exclusivamente maíz criollo de nuestros socios agricultores. Nosotros también estamos investigando qué pudo haber pasado. ¿Está sugiriendo un sabotaje?, preguntó otro periodista, incisivo. Don Pepe guardó silencio un momento. No quiero especular. Solo diré que en 30 años, esto nunca había ocurrido. Entonces, un reportero lanzó una pregunta venenosa. Cuando regresen a su nueva base, ¿van a hablar mal de México? Don Pepe, en lugar de enojarse, sonrió con melancolía. México ha sido nuestro maestro. Nos enseñó la profundidad de nuestros sabores, la belleza de nuestra diversidad y el valor de la humildad. De México solo nos llevamos agradecimiento, nunca rencor. Me sentí extrañamente confundido. Esperaba quejas, ira, demandas. En su lugar, daba las gracias. ¿Y qué pasará con sus 3,000 empleados mexicanos?, preguntó a alguien más. A todos se les pagará una liquidación equivalente a un año de sueldo, muy por encima de la ley, y se les darán cartas de recomendación para ayudarles a encontrar un nuevo trabajo. La respuesta dejó a todos atónitos. La rueda de prensa estaba terminando cuando un grupo de gente irrumpió en la sala. Eran los empleados de la abuela. Don Pepe, no se vaya. ¿Qué hicimos mal para que pase esto?, lloraban. Una joven tomó el micrófono. Yo soy de origen indígena, de una comunidad olvidada de Oaxaca. Nadie me daba trabajo por mi apariencia, por mi acento. Pero en Maíz del Alma me contrataron por mi capacidad. ¿Dónde voy a encontrar otra empresa así? Don Pepe los abrazó uno por uno. Ustedes no hicieron nada malo. Vayan a otros lugares y construyan un futuro mejor. Viendo esa escena, sentí algo retorcerse dentro de mí. Por un instante, pareció que los papeles de víctima y victimario se habían invertido. Al día siguiente comenzó el desmantelamiento. Como supervisor, vi algo increíble: estaban donando toda la maquinaria, equipos de última generación valuados en millones de dólares, a pequeñas cooperativas de agricultores locales. ¿Por qué hacen esto?, le pregunté a un gerente. Don Pepe dice que estas herramientas deben quedarse en México, para que se siga haciendo buen maíz. Una semana después, el último camión de Maíz del Alma salió de la planta. Sentí un gran alivio. Se acabó. Pero de camino a casa, vi algo extraño. Largas filas afuera de los supermercados. ¿Qué hacen?, le pregunté a un tipo. Dicen que es el último lote de tortillas La Abuela. Después de esto, ya no habrá. Todos quieren comprar. ¿Hacer fila para comprar tortillas supuestamente envenenadas? No tenía sentido. Pero eso era solo el principio. Una semana después del exilio de la abuela, estaba en mi oficina cuando mi colega, un joven llamado Javier, entró corriendo. Carlos, tienes que ver esto, no manches. En la pantalla de su celular, una noticia increíble: tortillas La Abuela se venden en el mercado negro hasta 10 veces su precio original. ¿Qué demonios? La gente se está volviendo loca por conseguirlas, Carlos. Aunque el gobierno las prohibió, se venden escondidas como si fuera droga. Salí a investigar. En un callejón del mercado de la Merced, vi la escena con mis propios ojos. ¿Tienes de las buenas? De las de la abuelita, susurraban los compradores a los vendedores. Me hice pasar por un cliente.
Oiga, ¿tendrá de las tortillas prohibidas? Un hombre me miró de arriba abajo. Sígueme, me dijo. En una bodega oscura, había cajas y cajas con el empaque rojo. 100 pesos el kilo, soltó. Pero si costaban 10. Ahora conseguir esto es más difícil que conseguir un unicornio, mi chavo. O lo tomas o lo dejas. Estaba en shock. 10 veces el precio. ¿Por qué? En la oficina, revisé las redes sociales y la cosa era peor. Un día sin mis tortillas la abuela es un día triste. ¿Desde cuándo el gobierno decide qué como y qué no? La neta, estaban bien buenas, con veneno o sin él. La rebelión venía sobre todo de los jóvenes. Una petición en línea para revocar la prohibición de la abuela juntó 1 millón de firmas en 24 horas. Un video de un youtuber se hizo viral. Soy mexicano y amo el maíz. Y dudo mucho que la abuela nos estuviera envenenando. 30 años sin problemas y de repente, el día de la independencia. ¿No les parece sospechoso? Los comentarios explotaron. Exacto. Mi tía es vegana y las comió por años. Alguien que trabajó en la planta dice que tenían una línea exclusiva para maíz criollo. Entonces, ¿de dónde salió el veneno? Empecé a sentirme muy incómodo. Nuestro informe era claro, los análisis no mentían. ¿O sí? Al día siguiente, una famosa chef, reconocida por su defensa de la cocina tradicional, publicó en Instagram: llevo 20 años usando tortillas la abuela en mis restaurantes. Mis hijos crecieron con ellas. Gobierno, por favor, publiquen las pruebas completas y el método de análisis. Algo aquí no cuadra. Sus 10 millones de seguidores hicieron que el hashtag Queremos la Verdad se volviera tendencia número 1 en México. El gobierno entró en pánico. La opinión pública se nos estaba volteando. Esa tarde, mi jefe me llamó. Carlos, tenemos un problema. Algunos de los intoxicados en el Zócalo están cambiando su testimonio. ¿Qué testimonio? Dicen que la tortilla que comieron ese día sabía diferente a la de siempre. Y que el empaque tenía pequeñas diferencias, el color era un poco más opaco. Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. ¿Falsificadas? ¿Necesitamos reabrir la investigación?, pregunté. La cara de mi jefe era un poema. Ya cerramos la fábrica, ya los corrimos del país. Si admitimos un error ahora, rodarán cabezas, empezando por las nuestras. Investiga por tu cuenta, pero con discreción. En ese momento, Javier entró de nuevo, pálido. Jefe, Gringo Food acaba de anunciar la construcción de la planta de alimentos procesados más grande de América Latina aquí, en México. Gringo Food. La empresa que se beneficiaba del vacío que dejó la abuela. La coincidencia era demasiada. Demasiado perfecta. Volví a casa con un nudo en la garganta. Y ahí, esperándome en la puerta, estaba la última persona que esperaba ver. Mi tío Raúl, el hermano de mi madre. Sobrino, tenemos que hablar. Su cara era la de alguien que carga con un peso enorme. Nos sentamos en la sala. Mi tío, que siempre era pura risa y bromas, estaba mortalmente serio. Carlos, supe que tú llevaste el caso de Maíz del Alma. Sí, tío. Eran unos criminales, le estaban haciendo daño a la gente. Mi tío suspiró y negó con la cabeza. Mijo, tú no sabes nada de esa empresa. Hay cosas que te tengo que enseñar. De su morral sacó una carpeta llena de papeles. Fotos, documentos. ¿Qué es esto? Esto es lo que Maíz del Alma hacía en nuestra región, en nuestro pueblo. Lo que tú nunca viste. La primera foto era el comedor de una primaria rural. Niños sonriendo con sus platos llenos. Esta es la escuela de San Miguel. Don Pepe les dio de comer gratis a esos niños durante 10 años. 5,000 comidas diarias. Me quedé helado. Y no solo eso. Sacó otra foto. Jóvenes con Filipinas de chef.
Esta es la escuela de gastronomía, el alma del maíz. Capacitaban a 1,000 jóvenes de bajos recursos cada año. El 90% conseguía trabajo. Les daban preferencia a los chavos de comunidades indígenas, a los que nadie más pela. Indígenas. La palabra me golpeó. Estaban ayudando a los más discriminados. Y mira esto. Me pasó un contrato. Acuerdo de comercio justo con agricultores de la sierra. Don Pepe tenía tratos directos con 3,000 campesinos de nuestra zona. Les pagaba el maíz criollo a un 20% por encima del precio del mercado. ¿Sabes a cuántas familias salvó de la ruina? Yo no sabía qué decir. No tenía ni idea. Y esto, dijo mi tío, sacando una última foto que me hizo sentir un vértigo espantoso. Era la fachada de mi facultad en la UNAM. El edificio de investigación de tu carrera, Ingeniería en Alimentos, lo donó enteramente la Fundación Maíz del Alma. ¿Qué? Y la beca de la fundación le pagaba los estudios a 100 estudiantes cada año. Las siguientes palabras de mi tío me atravesaron como una daga. Por cierto, hace 7 años, una parte de tu colegiatura salió de esa beca. Mi cuerpo se quedó rígido. ¿Yo recibí dinero de la empresa que más odiaba? No puede ser. Después de que murió la abuela, no teníamos lana. El presidente municipal escribió una carta de recomendación para ti a la fundación. Gracias a ese dinero, terminaste la carrera. Mi mundo se vino abajo. La empresa que yo había destruido era mi benefactora. Pero, la abuela. Ella se murió por una de esas empresas. Mi tío me tomó la mano. Carlitos, ¿estás seguro de que la salsa que le llevaste ese día era de una empresa legítima? ¿Qué quieres decir? Sacó su celular y me mostró una noticia de un periódico viejo. La fecha era de hacía 7 años. Falsificadores chinos inundan mercado con salsas pirata. El encabezado me dejó sin aire. La fecha coincidía exactamente con la muerte de mi abuela. Entonces, la que comió la abuela. Probablemente era una porquería pirata, mijo. Si hubiera sido un producto real, con controles, eso no habría pasado. Me derrumbé. 7 años de odio. 7 años de venganza. Basados en una mentira. Le llamé a Javier y le pedí que revisara discretamente los lotes decomisados en el Zócalo. La respuesta fue devastadora. Muchos de los empaques tenían inconsistencias. Los códigos de barras no coincidían con los registros de producción de la abuela. Carlos, ¿estás seguro de que las muestras que analizamos eran de un producto original?, me preguntó Javier. No pude responder. Esa noche, investigué a fondo a Maíz del Alma. Y los hechos me abofeteaban uno tras otro. Durante la pandemia, donaron despensas a 100,000 familias. Construyeron guarderías para las madres trabajadoras. Y lo más impactante, el 70% de sus empleados eran mexicanos, y de esos, el 30% eran de minorías o de los estratos más bajos. A las 3 de la mañana, miraba por la ventana. ¿Qué he hecho? En nombre de mi dolor, ¿qué monstruosidad he cometido? Esa noche no pude dormir. La muerte de mi abuela se repetía en mi mente una y otra vez. ¿De verdad fue un producto pirata? A la mañana siguiente, busqué entre las cosas viejas de mi abuela hasta que encontré el recibo del hospital de aquel fatídico día. En él estaba el nombre del médico que la atendió, Dr. Pradip Gupta. Fui al hospital. Con suerte, el doctor seguía trabajando ahí. Y sí, lo encontré. Doctor, ¿se acuerda de mí? Mi abuela, Elena Ramírez, hace 7 años. El doctor me reconoció. Sí, lo recuerdo. Un caso muy triste. Doctor, quiero la verdad. ¿Fue realmente una intoxicación por un producto en mal estado? El doctor dudó, pero finalmente buscó el expediente. Para serle honesto, la causa nunca estuvo 100% clara. Los síntomas eran más complejos que una simple intoxicación alimentaria. Parecían más consistentes con un envenenamiento por aceite industrial o aditivos químicos,
Algo común en productos falsificados de muy baja calidad. ¿Y por qué no lo dijeron? El doctor bajó la mirada. La familia estaba muy alterada, hablando de demandar a la empresa. Y para el hospital, admitir la circulación de productos pirata habría sido un escándalo. Fue más sencillo dejarlo como un caso de negligencia del productor. Lo siento mucho. Salí de ahí y fui directo a los archivos de la policía. Pedí los registros de abril de 2017 sobre alimentos adulterados. Y ahí estaba. Un operativo masivo contra una red que traía salsas pirata de China. El nombre del importador estaba claramente escrito en el informe, una empresa fachada de Gringo Food. Gringo Food. La misma empresa. Estaban jugando sucio desde entonces. Fotocopié todo. Le llamé a Javier. Javier, cometimos un error garrafal. La abuela es inocente. Le mostré las pruebas. Estaba igual de impactado que yo. Entonces, lo del Zócalo fue Gringo Food. Comenzamos una investigación secreta. Rastreamos la ruta de las tortillas falsificadas del Zócalo. Y el rastro terminaba, como sospechábamos, en una bodega de logística de Gringo Food. ¡Qué poca madre!, exclamó Javier. Pero lo peor fue descubrir los vínculos entre Gringo Food y el líder de opinión que había incitado al odio. Encontramos transferencias millonarias a través de cuentas fantasma. Usó el nacionalismo para eliminar a su competencia a cambio de lana. Estaba temblando de rabia. El problema era que el gobierno ya había corrido a la abuela y le había dado la bienvenida a Gringo Food. ¿Qué hacemos, Carlos? Decir la verdad. Se lo debo a mi abuela. Preparamos un informe detallado con todas las pruebas. La reacción de nuestros superiores fue un balde de agua fría. El caso está cerrado. No revivan a los muertos. Pero una empresa inocente fue destruida. Cállate, Ramírez. La imagen del gobierno es más importante. Me sentí impotente. Sabía la verdad, pero tenía las manos atadas. Esa noche, recibí una llamada. Era don Pepe Villanueva. Señor Ramírez, soy yo. Don Pepe, yo lo siento tanto, cometí un... No se disculpe, me interrumpió. Ya lo sé todo. Sé cuál es la verdad. ¿Y por qué no dijo nada? ¿Por qué no luchó? Porque amo a México, respondió con una calma que me partió el alma. Y confío en que, algún día, la verdad saldría a la luz. Hasta entonces, decidí esperar. Colgué el teléfono y rompí a llorar. Hasta ese momento, no entendí la dimensión del hombre al que habíamos expulsado de su propia casa. Medio mes después de la partida de la abuela, una noticia nos sacudió a todos. El gobierno de Guatemala le había ofrecido a Maíz del Alma un trato sin precedentes, 1 millón de metros cuadrados de tierra gratis cerca de la capital para construir su nueva fábrica. En la televisión, vimos al presidente de Guatemala recibir personalmente a don Pepe en el aeropuerto. Queremos aprender de su cultura de trabajo y su tecnología. Queremos que escriban una nueva historia en nuestro país. Admiramos especialmente el espíritu de comunidad que mostraron en México. Ansiamos un socio como ustedes, dijo el presidente. Javier murmuró a mi lado, la empresa que nosotros corrimos, ellos la reciben como héroes. Y las condiciones eran increíbles, 10 años sin pagar impuestos, subsidios para la construcción, carreteras y vías de tren exclusivas para la fábrica. Era un trato de jefe de Estado. El discurso de agradecimiento de don Pepe fue transmitido en vivo. No defraudaremos al pueblo de Guatemala. Usaremos sus productos agrícolas y daremos prioridad al empleo local. Y anuncio que, durante los primeros 3 años, el 50% de nuestras ganancias se reinvertirá en la educación de los niños guatemaltecos. Guatemala estalló en júbilo. Las redes sociales de allá se llenaron de mensajes de bienvenida. Por fin probaremos las famosas tortillas. Habrá más chamba. Una semana después, se anunció que construirían la planta de tortillas más grande y moderna de Asia, con una inversión inicial de $1.000 millones.
Mucho más de lo que habían invertido en México. Carlos, no lo vas a creer, gritó Javier. Los campesinos de Guatemala ahora están ganando más que los nuestros. La abuela había firmado contratos directos con ellos, pagando un 30% más de lo que nos pagaban a nosotros. Se me cayó el alma a los pies. La oportunidad que despreciamos, nuestro vecino la estaba aprovechando al máximo. Un reportero mexicano que visitó Guatemala escribió un artículo que nos dolió a todos. En las calles de Guatemala se respira esperanza. El valor de la tierra cerca de la futura fábrica se ha duplicado. Un estudiante me dijo, ahora tenemos la oportunidad de trabajar en una empresa de clase mundial. Voy a aprender español de México para trabajar ahí. Mientras tanto, en México, la zona industrial donde estaba la planta de la abuela era un pueblo fantasma. Un trabajador desempleado se lamentaba en una entrevista, ahora, ¿de qué vamos a vivir? Pero lo más irónico estaba por venir. El primer producto que la abuela lanzó en Guatemala se llamó Tortilla Amistad. El nombre significa que no olvidamos a nuestros amigos en México, explicó don Pepe. El empaque, además de en quiché y español, venía con leyendas en náhuatl, como si esperara el día de su regreso. Javier suspiró. La empresa que tratamos como enemiga, todavía nos considera sus amigos. Y para colmo, los habitantes de Chiapas comenzaron a cruzar la frontera para comprar las tortillas en Guatemala. Es que extrañamos el sabor, pues, decía un señor en una entrevista. Mientras escribía mi informe, mis dedos temblaban. La estupidez de nuestra decisión ahora se medía en cifras. 3.000 empleos directos perdidos, miles de millones de pesos en pérdidas económicas y una herida irreparable en nuestra confianza. Esa noche, viendo las noticias de Guatemala, donde miles de personas celebraban en un festival patrocinado por la abuela, no pude evitar llorar. Esas sonrisas, esa prosperidad, debieron ser nuestras. Eran nuestras, susurré en la oficina vacía. 2 meses después del exilio, la economía mexicana empezó a sentir un golpe inesperado. Última hora. 5.000 campesinos de Sinaloa bloquean las carreteras. En la televisión, los agricultores sostenían pancartas. ¿Quién va a comprar nuestra cosecha? Un líder campesino gritaba al micrófono. Desde que se fue la abuela, nadie nos compra el maíz, la cebolla, el tomate. Gringo Food nos quiere pagar una miseria. Así nos vamos a la quiebra. Javier entró corriendo con un informe. Carlos, las empresas que le vendían a la abuela están quebrando en cadena. 2 empresas de empaques, 8 de logística, 5 imprentas, más de 10.000 empleos indirectos a la basura. Y el efecto dominó apenas comenzaba. La Asociación de Supermercados de México convocó a una rueda de prensa de emergencia. Las pérdidas económicas por la salida de maíz del Alma superarán el billón de pesos. 1 billón de pesos. Pero la sangría no paraba. Las ventas de las grandes cadenas de supermercados cayeron un 30%. ¿La razón? La gente ya no iba porque no encontraban las tortillas la abuela. El cliente entraba buscando sus tortillas, y al no verlas, se daba la vuelta y no compraban nada más, explicaba un directivo. Eran un producto ancla. Y lo peor, el mercado de la tortilla en general se desplomó un 40%. Los consumidores, al no tener su marca de confianza, simplemente dejaron de comprar. El producto de Gringo Food, insípido y de mala calidad, fue un fracaso rotundo. Sabe a plástico, extraño a la abuela, decía una señora en un sondeo. Mi tío me llamó, desesperado. Carlitos, el pueblo se está muriendo. La mitad de los campesinos están endeudados hasta el cuello. Hubo un suicidio la semana pasada. Sentí un frío glacial recorrerme la espalda. ¿Un suicidio? ¿Por mi culpa? Fui a mi pueblo. Las calles, antes llenas de vida, estaban desiertas. Mira, esa bodega la construimos para surtirle a don Pepe. Nos costó 2 millones de pesos. Ahora está vacía, me dijo un campesino, llorando. ¿Y Gringo Food? Esos gringos nos rechazan el 70% de la cosecha por control de calidad, y el resto nos lo pagan a precio de regalo. Con don Pepe, lo que importaba era el sabor y la palabra.
No podía mirarlos a los ojos. Todo esto era mi responsabilidad. De vuelta en la Ciudad de México, el mercado de valores se desplomaba. Las acciones de todas las empresas relacionadas con la cadena de suministro de la abuela cayeron en picada. Un analista lo explicó, no se fue solo una empresa. Colapsó un ecosistema entero que se había construido a su alrededor. Esa noche, en la oficina, hice el recuento del desastre. Desempleo directo, 3.000. Indirecto, 50.000. Familias campesinas afectadas, 15.000. Pérdidas industriales, más de 1 billón de pesos. Pérdidas en recaudación de impuestos, miles de millones anuales. Escribir esas cifras me dolía físicamente. A las 2 de la mañana, miré por la ventana. El parque industrial, antes un mar de luces, estaba a oscuras. La luz de la abuela se había apagado, y con ella, la de todo un sector. Dios mío, pensé, ¿qué hemos hecho? 6 meses después, las noticias de Guatemala eran una mezcla de maravilla y tortura. Tasa de desempleo en Guatemala alcanza mínimo histórico gracias al efecto abuela. La empresa había creado 100.000 empleos, entre directos e indirectos. Lo que nosotros perdimos, ellos lo ganaron. El ministro de Economía de Guatemala declaraba, han cumplido con creces sus promesas. Y lo más increíble, la abuela seleccionó a 1.000 jóvenes guatemaltecos y los envió a capacitarse a México, a sus antiguos centros de formación que ahora operaban como ONGs, con todos los gastos pagados. En la tele, vi a los jóvenes subiendo al avión, con caras de pura felicidad. Es un sueño. Voy a aprender de los mejores para volver y ayudar a mi país. Y mientras tanto, los jóvenes de mi pueblo iban a la frontera a buscar trabajo de lo que fuera. La empresa no solo era un negocio, era un motor de desarrollo cultural y social. Una semana después, la fábrica de Guatemala obtuvo la certificación halal, abriéndoles el mercado musulmán global. La empresa que corrimos por irrespetuosa de una religión, era ahora un ejemplo de respeto para otra. Y luego vino el primer festival de la tortilla Amistad en la ciudad de Guatemala. Cientos de miles de personas celebrando. Los ingresos del festival se donaron íntegramente para almuerzos escolares de niños pobres. Pero el dato que nos aniquiló fue el económico. Las exportaciones de alimentos de Guatemala crecieron un 200%. El 60% de la producción de la abuela era para exportación. Guatemala se había convertido, en 6 meses, en el centro de exportación de alimentos de Centroamérica. Un milagro, decían los economistas. Mi tío volvió a llamar. Sobrino, todos los jóvenes con experiencia se están yendo a trabajar a Guatemala. La abuela los está contratando. Les pagan el triple. Nuestros jóvenes, nuestro talento, fugándose al país vecino para trabajar en la empresa que nosotros corrimos. Un periódico mexicano publicó una entrevista con el presidente del Consejo de Maíz del Alma. Cuando le preguntaron si pensaba volver a México, respondió, México sigue siendo el país que amamos. Confío en que algún día el malentendido se aclarará y podremos volver a vernos. Leí esas palabras con lágrimas en los ojos. Después de cómo los tratamos, seguían esperándonos. Y entonces, ocurrió lo impensable. Noticia de última hora. Un centenar de jóvenes mexicanos se manifiestan frente a las oficinas centrales de Maíz del Alma en la Ciudad de México. Corría la televisión. La imagen era surrealista. 100 chavos, con pancartas que decían perdónanos, la abuela Y México se equivocó, se arrodillaron en plena calle. Lo sentimos mucho. La abuela no tuvo la culpa, gritaba uno de ellos, llorando. Un reportero local se acercó. ¿Cómo llegaron hasta aquí? Hicimos una cooperacha entre todos. Pagamos nuestros boletos de avión. Teníamos que venir a pedir perdón en persona. El joven, un estudiante de posgrado, continuó, mi padre trabajaba para un proveedor de la abuela. Cuando se fueron, la empresa quebró y mi papá cayó en depresión. Ahí entendí el error terrible que cometimos como país. Uno a uno contaron sus historias. Yo me gradué gracias a su beca. Mi pueblo creció gracias a ellos.
Nos creímos una noticia falsa y corrimos a una gran empresa. Hicieron una ceremonia de disculpa tradicional, pegando la frente al suelo. Por favor, regresen a México. No volveremos a cometer el mismo error. Los empleados de la empresa salieron a ofrecerles agua. Poco después, apareció el propio presidente del consejo, un anciano de aspecto bondadoso. Jóvenes, levántense. Esto no es necesario. Los ayudó a incorporarse uno por uno. Señor, de verdad lo sentimos, dijo el líder del grupo. El anciano sonrió. Lo pasado, pasado está. El simple hecho de que hayan venido desde tan lejos es agradecimiento suficiente. ¿Volverán a México? El tiempo lo cura todo, respondió. Lo importante es que los corazones intenten entenderse. Invitó a los jóvenes a comer en el comedor de la empresa. El menú, por supuesto, eran tacos con sus tortillas. Ah, este sabor. El verdadero sabor, decían los chavos, comiendo y llorando. Era el sabor de casa que habían perdido. Después de comer, el presidente habló con ellos. Les pido un favor. Regresen y cuenten la verdad. Cuenten que, aunque las culturas y las creencias sean diferentes, si nos respetamos, podemos vivir y crecer juntos. La escena se transmitió en vivo en México y el efecto fue devastador. La opinión pública dio un giro de 180 grados. Nos engañaron. El gobierno debe disculparse e invitarlos a volver. Todo fue una tranza de Gringo Food y sus comprados. Las redes se llenaron de mensajes de apoyo a la abuela. Viendo aquello, tomé una decisión. Yo también tenía que ir a pedir perdón. Al día siguiente, presenté mi renuncia. ¿Por qué, Ramírez?, me preguntó mi jefe. Porque tengo que corregir el error que cometí. Y no puedo hacerlo desde aquí. Una semana después, volé a la Ciudad de México, a las oficinas centrales. Llegué a la sede de Maíz del Alma con el corazón en un puño. Soy Carlos Ramírez. Vengo de México. ¿Podría ver a don Pepe Villanueva? 30 minutos después, estaba frente a él. No pude más y caí de rodillas. Don Pepe, perdóneme. Cometí el peor error de mi vida. Él, sorprendido, me levantó. Por favor, señor Ramírez, no haga eso. Siéntese, hablemos. Entre lágrimas, le confesé todo. La muerte de mi abuela, la mentira del producto pirata, como mi dolor y mi prejuicio me cegaron y me llevaron a encabezar la campaña para destruirlos. Por mi culpa, una empresa inocente y miles de personas sufrieron. No sé cómo pedir perdón. Don Pepe me escuchó en silencio. Luego, con una voz suave, dijo, señor Ramírez, nosotros ya sabíamos gran parte de eso. Sabíamos de los productos falsificados y del daño que causaban. Pero la verdad siempre encuentra su camino. Entonces, ¿por qué no se defendieron con más fuerza? A veces, ceder es una forma de sabiduría. Es mejor esperar a que los corazones entiendan, que ganar una batalla a la fuerza. Me llevó a su centro de investigación. Y para mi asombro, tenían un laboratorio dedicado exclusivamente al mercado mexicano. Seguía funcionando. ¿Todavía investigan para México? Por supuesto. Nos preparamos para el día en que podamos volver. En la pared, un mapa de México con las variedades de maíz y especias de cada región. Mire, esta es la zona de su pueblo. A la gente de ahí le gusta un toque de canela en sus platillos. Estaban estudiando hasta mi tierra. Me conmovió hasta el tuétano. Una semana después, por sugerencia suya, volé a la planta de Guatemala. Y ahí, trabajando, encontré a más de 200 mexicanos, incluyendo a jóvenes de mi pueblo. Estaban aprendiendo, creciendo, esperando el día de volver a casa. Decidí quedarme un tiempo. No podía volver a México sin haber hecho algo para reparar el daño. Don Pepe me consiguió un puesto en una fundación de intercambio cultural. Tenía que construir los puentes que yo mismo había dinamitado. Pasaron 6 meses. Y las buenas noticias no paraban.
Maíz del Alma gana el Premio Mundial de Nutrición por su contribución en países en desarrollo. Después, CNN la nombró Empresa Asiática del año 2024. ¿La razón? Por convertir la adversidad en oportunidad y el conflicto cultural en una lección de simbiosis. Pero el cambio más grande ocurrió en casa. El gobierno mexicano, presionado por la opinión pública, anunció la creación de una comisión de la verdad para investigar el caso. Javier me llamó eufórico. Carlos, por fin. La verdad va a salir. La conspiración de Gringo Food fue expuesta. El líder de opinión fue arrestado por aceptar sobornos millonarios. Un mes después, el gobierno de México emitió una disculpa pública oficial. Maíz del Alma es inocente. Lamentamos profundamente nuestro error y los invitamos a volver a casa. La respuesta de la empresa fue cauta: agradecemos el gesto. Pero la confianza tarda tiempo en reconstruirse. En su lugar, anunciaron un programa para traer a 100 jóvenes mexicanos a su sede para una capacitación de 1 año, todo pagado. Yo ayudé en el proceso de selección. Vi en sus ojos el hambre de aprender, de crecer. Cuando los 100 elegidos llegaron, los recibí en el aeropuerto. Crearon un producto especial, la tortilla Unión México-Asia, una fusión de tecnología de punta con los sabores más profundos de nuestra tierra. Las ganancias se destinaron a la educación de niños en zonas rurales de México. En la presentación del producto, un joven dijo: la abuela no solo nos enseñó tecnología, nos enseñó a colaborar, a sumar en vez de restar. Sentí una esperanza inmensa. Un nuevo comienzo era posible. Una noche, cenando con don Pepe, le pregunté: ¿ahora sí, ya es tiempo de volver? Él sonrió. No tengas prisa, Carlos. Lo importante es que los corazones ya se están conectando de nuevo. Y a principios de 2025, llegó la noticia que todo México esperaba. Maíz del Alma anuncia su regreso oficial a México. Prometieron una inversión aún mayor y un compromiso social más profundo. Y esta vez, fue el pueblo mexicano, junto con su gobierno, quienes les ofrecieron las mejores condiciones, no como un negocio, sino como un acto de restitución. Y así, mi gente, fue como una mentira orquestada por la avaricia casi destruye un tesoro nacional y nos deja en la ruina. Pero la verdad, como el buen maíz criollo, siempre encuentra la forma de florecer, aunque tarde. La historia de don Pepe y de Carlos nos enseña que el verdadero valor de una empresa no está en sus ganancias, sino en su capacidad de crear comunidad, de respetar sus raíces y de perdonar. Nos enseña que el prejuicio es el veneno más peligroso de todos, y que la humildad para reconocer un error es el único antídoto. ¿Y ustedes? ¿Alguna vez han juzgado a alguien por un chisme o una primera impresión y luego se han dado cuenta de su error? ¿O han sido víctimas de una injusticia y aún así han mantenido la fe? Déjenme su historia en los comentarios, quiero leerlos. Si esta historia les movió algo por dentro, dejen su like, suscríbanse y, lo más importante, compártanla. Porque en un mundo lleno de gringo foods, necesitamos más abuelas. Un pequeño compartir puede ser el inicio de un gran cambio. Apoyen lo local. Defiendan lo nuestro. Y nunca, nunca dejen que los gigantes sin alma nos